Buenos días compañeros, compañeras. A continuación les voy a presentar la fecundación. Iniciamos con una fase previa que es la ovulación. Este ocurre en las mujeres de la mitad del periodo menstrual. Dura aproximadamente 14 días y este es el periodo en el cual un óvulo va a salir del ovario hacia la trompa de falopio para dar a continuación la fecundación. Para un embarazo más viable, este tiene que ser en la ampolla. El transporte de espermatozoides. Este inicia a través de la implantación de millones de espermatozoides en el tracto vaginal. Estos, a su vez, van a llegar solo unos pocos miles a la trompa de falopio. Y estos en el transcurso van a pasar por una capacitación espermática. ¿De qué se trata esta capacitación? El espermatozoide va a sufrir una serie de cambios bioquímicos, el cual le va a ayudar a ganar rapidez para nadar hacia la trompa de falopio y también para preparar su acrosoma. Reacción acrosómica. Este se da cuando el espermatozoide, al llegar al óvulo, entra en la primera capa que se llama la corona radiada. Es una capa de células que rodean al óvulo. Y también tiene que pasar la capa pelúcida, el cual es una capa de glicoproteínas, del cual van a proteger al óvulo de otros microorganismos. A continuación se va a dar lo que es la fusión de membranas. Esta función de membranas se trata de que la membrana o del espermatozoide y del óvulo se van a unir entre sí, el cual el espermatozoide va a entrar con su código genético, el ADN, hacia el citoplasma del óvulo. Y luego se va a dar el bloqueo de la polispermia, el cual trata de que el óvulo va a bloquear va a activar una capa enzimática, el cual va a bloquear el acceso al resto de espermatozoides para que ninguno más pueda entrar a través de la capa pelúcida. Formación del cigoto. A continuación, los núcleos del espermatozoide y el óvulo se van a unir entre sí, completando el número diploide de cromosomas de la célula, el cual ya va a formar una célula somática, el cual ya va a ser conocido como cigoto. Esta célula es una célula totipotente, el cual va a generar todas las otras células que van a conformar el resto del organismo. Y a continuación ya va a aparecer el desarrollo embrionario. Este cigoto se va a seguir multiplicando, se va a convertir en una mórula mientras viaja al útero. En el útero ya se va a convertir en un blastocito y en el blastocito se va a seguir formando hasta completar el resto de su periodo. A continuación voy a dar a conocer la división celular. ¿De qué se trata la división celular? Es un proceso en el cual una célula va a dar origen a nuevas células. Este se puede dar según el tipo y función. En este caso vamos a dar de conocer a la mitosis y a la meiosis. En la mitosis se va a dar más en las células somáticas, que son las células que están presentes más en los tejidos generales del cuerpo. Y este ayuda en el crecimiento, en el mantenimiento de estos. En cambio, en la meiosis, su función es la reducción de los cromosomas para lograr hacer el intercambio de genes de la fecundación. Y va a dividir sus cromosomas a 23 y va a dar una variabilidad genética. Entonces, estos procesos se dividen en 5. Iniciamos con la mitosis. El primer proceso es la profase, en el cual el núcleo del ADN se va a romper, los cromosomas se van a condensar y se va a producir se va a formar el uso mitótico. A continuación va a seguir la metafase. En la metafase estos cromosomas se van a alinear en el plano central, en la línea ecuatorial. En la anafase estos cromosomas hermanos se van a separar hacia sus polos opuestos a través de los caminos del uso mitótico. En la telofase se van a descondensar de nuevo los cromosomas, va a aparecer una nueva membrana nuclear y por último se va a dar la citocinesis, el cual ya es la separación física completa de las dos células, formando ya dos nuevas células independientes. A continuación voy a explicar la meiosis. El proceso es muy similar a la mitosis, sino que este se divide en dos fases, en la fase 1 y en la fase 2, lo cual significa que vamos a tener una profase 1 y una profase 2, una metafase 1, una metafase 2, una anafase 2,
anafase 1 y una telofase 1 y telofase 2 y una sola citocinesis en general. ¿De qué se trata esto? Básicamente que en el primer proceso, en la profase 1, va a aparecer lo que es el crossing over, el cual es el intercambio de genes homologados. Y este va a hacer que reduzca el número de cromosomas, haciendo a cada célula un número haploide. ¿Qué significa esto? Que cada célula esta vez va a tener solo 23 cromosomas. El resto de procesos, como es la metafase, anafase, telofase, en la 1 y 2 van a ser completamente similares. Total, como resultado van a dar cuatro células haploides, el cual luego se van a diferenciar para dar a finalizar con las células germinales. Gracias. Ya. Ya. Ya decía. El crecimiento fetal va a tener dos periodos, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo embrionario va desde la semana 0 hasta la semana 8 y el periodo fetal va desde la semana 8 hasta su nacimiento. En la primera semana se da la segmentación, que es un conjunto de divisiones mitóticas a través de las cuales se obtienen a las blastómeras. En un estadio de 16 blastómeras se obtiene a la mórula. En el día 8 se da la implantación del blastocisto. El blastocisto está parcialmente incluido en el estroma endometrial. El trofoblasto se va a diferenciar en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto tiene células mononucleadas que realizan mitosis y el sincitiotrofoblasto tiene células multinucleadas que no realizan mitosis. El disco embrionario bilaminar. Este tiene dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto sus células son cilíndricas y va a formar la cavidad amniótica. Y el hipoblasto tiene células cuboides y están orientadas a la cavidad del blastocisto. En el día 9 se da la implantación, en donde el blastocisto está más profundo en el endometrio y el orificio en el epitelio endometrial está tapado por un coágulo de fibrina. En la etapa lacunar, el sincitio trofoblasto se desarrolla y forma las lagunas. Estas lagunas después se van interconectando y forman una red lacunar, en donde da inicio a la circulación uteroplacentaria en el día 11 y 12. En el día 13 termina la implantación. El hipoblasto forma un nuevo saco más pequeño, que es el saco vitelino definitivo o secundario. Y el celoma extraembrionario se va a expandir formando la cavidad coriónica. El pedículo de fijación va a atravesar la cavidad coriónica y luego va a formar al cordón umbilical. En la tercera semana, esta se caracteriza por la gastrulación, que es un conjunto de movimientos de las células del epiblasto a través de la línea primitiva para formar a las tres capas germinales primarias, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Las células que se invaginan a través de la línea primitiva primero van a formar al endodermo. Las siguientes van a formar al mesodermo y las sobrantes se desplazan al hipoblasto, lo que da origen al endodermo. La formación de la notocorda. Se van a generar dos capas conformadas por el hipoblasto y la placa precordal, generando la placa notocordal. Después la placa notocordal se va a proliferar y se desprenderá para que se genere un cordón sólido llamado notocorda definitiva. El establecimiento de los ejes corporales. Nodal va a generar la regulación positiva para la formación del mesodermo dorsal, ventral y el eje anteroposterior. El endodermo visceral anterior se convertirá en la región cefálica y el nodo primitivo va a expresar el factor de transcripción GSC. La neurulación. La neurulación es el proceso de formación del tubo neural. La placa neural va a expresar noguina, cordina y folistatina que van a inhibir al BMP4. En el estadio de la placa neural. En los bordes de esta placa se encuentran las células que van a formar las crestas neurales. En el estadio del surco neural, estas células proliferan más y se van a formar como unos bordes, dando paso al surco. Y en el tubo neural, estos bordes se cierran completamente formando el tubo neural desde dorsal.
Los derivados del endodermo. El endodermo va a ser el revestimiento de las vías aéreas, de las vías digestivas, va a formar glándulas como la tiroides, la paratiroides, también las amígdalas, la cavidad timpánica, la trompa de Eustaquio, el hígado y el páncreas. Los derivados del mesodermo. El mesodermo se clasifica en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El mesodermo paraxial se va a segmentar y va a formar a las somitas. También forma la dermis del cuerpo, el tejido conectivo, los músculos de la cabeza y los músculos esqueléticos del tronco y de los miembros. El mesodermo intermedio va a formar a los riñones, a los uréteres y al sistema genital. Y el mesodermo lateral va a formar al tejido conectivo y muscular de las vísceras, a las serosas, al sistema cardiovascular, al vaso y a la corteza suprarrenal. Y los derivados del ectodermo que se clasifican en neuroectodermo y de superficie. El neuroectodermo se subdivide en el tubo neural y las crestas neurales. El tubo neural va a formar al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal, a la neurohipófisis y las crestas neurales que va a formar a la dermis de la cara y del cuello, a los odontoblastos, a los melanocitos, a la médula de la glándula suprarrenal, a las células de Schwann y a las células gliales. Y los derivados del ectodermo de superficie va a dar a la epidermis y sus derivados, a la adenopófisis, al esmalte dentario, al oído interno, a la córnea y al cristalino. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tejidos epiteliales. Entonces, los tejidos del órgano se componen de células y matriz extracelular. La matriz extracelular está integrada por muchos tipos de moléculas basales, algunas organizadas que forman estructuras complejas como las fibrillas de colágeno y las membranas basales, y su función es dar sostén mecánico a las células, ser un medio de transporte para transportar nutrientes y los productos de secreción. Las avanzadas investigaciones biomédicas demostraron que las células producen la matriz extracelular y regulan la composición de moléculas. Entonces, las principales funciones del tejido epitelial es el revestimiento, que esto nos dice que el revestimiento de superficies externas e internas de los órganos y la piel se asocia con otras actividades como protección, absorción de iones y moléculas y percepción de estímulos. De ahí tenemos la secreción, que la secreción reúnen para construir estructuras especializadas en secretar como glándulas. De ahí las principales características de las células epiteliales se componen de células poliédricas, que esto nos quiere decir que son muchas caras, y las células se yuxtaponen, por lo que queda poca sustancia extracelular. Estas células suelen adherirse con firmeza una con otra por medio de uniones extracelulares, por lo que hace posible que se distribuya en capas que revisten la superficie externa y la cavidad del cuerpo o unidades secretoras. La forma varía porque pueden ser cilíndricas, planas, poliédricas, por lo que forman capas o aglomeraciones tridimensionales. Ya. De ahí las láminas basales y las membranas basales, es que las láminas basales no solo están en los tejidos epiteliales, sino también en otros tipos de células que están en contacto con el tejido conjuntivo. Y su función es que promover la adhesión de las células epiteliales al tejido conjuntivo. De ahí filtrar moléculas, influir en la polaridad y metabolismo de las células. Ya, de aquí tenemos las especializaciones de la superficie apical de las células epiteliales. Como punto 1 tenemos las microvellosidades, que son pequeñas proyecciones del citoplasma de células en diversos tejidos con forma de dedos, que estos pueden ser largos o cortos. Ya. De aquí tenemos los estereocilios, que son prolongaciones largas y móviles que en realidad son microvellosidades largas y ramificadas. Y los estereocilios no hay que confundirlos con los cilios, porque la diferencia es que los cilios son prolongaciones móviles. Ya, de ahí los cilios, que son prolongaciones datadas de movimiento que se hallan en la superficie de algunos tipos de células epiteliales, y estos miden entre 5 y 10 milímetros de longitud y 0,2 milímetros de diámetro. Y los flagelos, que en el cuerpo humano se encuentran solo en los espermatozoides, son como los cilios pero más largos, y su número se limita a una por célula. Bueno, de aquí los tipos de epitelio, que los epitelios se dividen en dos grupos principales, por estructura y disposición de sus células. En el tejido epitelial se clasifican por dos: la morfología celular, que son las escamosas, que serían planas, cúbicas, y cilíndricas, que serían columnares, y los números de capas celulares, que simple entendemos que es una sola capa, y estratificado, que son varias capas.
Bueno, continuando con la anterior, tenemos que, como habíamos clasificado en morfología celular escamosas, vamos a hablar por cada uno de los que habíamos mencionado. Entonces, los epitelios de revestimiento son las células epiteliales simples escamosos, son aplanadas como baldosas y su núcleo son alargados y estos revisten la luz de los vasos sanguíneos y linfáticos llamado endotelio. De aquí tenemos las cúbicas o prismático, que las células son cuboides y sus núcleos son redondos. Y en el último, las cilíndricas o columnares, que son las células son alargadas y su eje mayor es perpendicular a la membrana basal. Los núcleos son alargados, epitélicos y siguen el eje mayor de la célula. Un ejemplo, el revestimiento de la luz intestinal y la luz de la vesícula biliar. Y continuando con su otra clasificación antes mencionada, tenemos el número de capas celulares, que el primero sería tejido epitelial estratificado cúbico o cilíndrico, que los epitelios estratificados cúbicos y cilíndricos son raros en el organismo. Los cúbicos se encuentran en segmentos cortos de los conductos excretores de las glándulas y los cilíndricos en la conjuntiva del ojo. De ahí el tejido epitelial estratificado plano, que se distribuyen en varias capas y su forma depende de la ubicación en el espesor del tejido. Las células epiteliales más cercanas al tejido conjuntivo se denominan células basales y estas suelen ser cúbicas o cilíndricas. Y estas células migran con lentitud hacia la superficie del epitelio y cambian su forma de manera gradual, se alargan y aplanan como baldosas. Continuando, tenemos el tejido epitelial estratificado de transición. Estos revisten la vejiga urinaria, el uréter y la porción inicial de la uretra. Es un epitelio estratificado en el que la forma de las células de la capa más superficial varía según el estado de distensiones o relajación del organismo. Tenemos como un punto la vejiga vacía, que son células globosas y de superficie convexa, también llamadas células abovedadas. Y de aquí tenemos el otro punto, que es la vejiga llena, que la cantidad de capas parece disminuir, el epitelio se adelgaza y muchas de las superficies se aplanan. Y como último tenemos el tejido epitelial pseudo estratificado, que se denomina así porque, aunque esté formado por una sola capa de células, los núcleos se ven a diferentes alturas del epitelio y parece que hay varias capas, y todas sus células se apoyan en la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio, lo que hace variar la porción de los núcleos. El tejido conectivo. El tejido conectivo se desarrolla a partir del mesodermo. Se diferencia en células del cartílago, tendones, células sanguíneas y hematopoyéticas. Sus funciones principales es proporcionar soporte estructural, sirve de medio para el intercambio de nutrientes y desechos, ayuda a la defensa, protección y reparación del organismo y también almacena lípidos. Sus componentes son la matriz extracelular y las células. La matriz extracelular se compone por la sustancia fundamental y las fibras. La sustancia fundamental contiene glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Las fibras hay de tres tipos: las fibras de colágeno, que contiene colágeno tipo 1, que está presente en la piel, en los huesos, en los tendones. Las fibras reticulares, que tienen colágeno tipo 3 y forman redes. Las fibras elásticas, que están compuestas por elastina y fibrina. Las células se dividen en dos tipos, en células fijas y células transitorias. Las células fijas permanecen en el tejido conectivo y cumplen su función en el tejido conectivo, como los fibroblastos, los miofibroblastos, los pericitos, adipocitos y mastocitos. Mientras que las células transitorias se movilizan en el torrente sanguíneo hasta llegar al tejido conectivo, que es en donde cumplen su función. Dentro de ellas se encuentran las células plasmáticas, los leucocitos, los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos. Las células fijas. Los fibroblastos son los más abundantes y su función es sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular. Los miofibroblastos son fibroblastos modificados que adoptan la capacidad de comportarse como una célula muscular lisa. Los pericitos se encuentran rodeando las células endoteliales y capilares. Los adipocitos participan en la síntesis, almacenamiento y liberación de la grasa. Los mastocitos son las células más grandes del tejido conectivo
y contienen sustancias farmacológicas como la heparina y la histamina. Los macrófagos se comportan de forma fija y transitoria, dado que los macrófagos son activos fagocitos. Se derivan de los monocitos y viven 2 meses. Las células transitorias están las células plasmáticas que proceden de los linfocitos B y fabrican anticuerpos. Los monocitos, una vez en el tejido conectivo, se diferencian en macrófagos y su función es combatir los virus, bacterias y hongos. Los neutrófilos fagocitan y digieren bacterias en zonas de inflamación aguda. Los eosinófilos combaten a los pericitos liberando las citotoxinas. Y los basófilos liberan sustancias que controlan el proceso inflamatorio. El tejido conectivo se clasifica en embrionaria y del adulto o propiamente dicho. La embrionaria se subdivide en mesénquima, que está solo disponible en el embrión y da origen a otros tejidos conjuntivos. El tejido mucoso, que es del tejido laxo embrionario y solo disponible en el cordón umbilical. El tejido del adulto o propiamente dicho se subdivide en laxo y denso. El laxo tiene bastante matriz extracelular, sus fibras son pocas y delgadas y contiene abundantes células, mientras que el denso tiene abundantes fibras y este a su vez se subdivide en modelado y no modelado. El modelado, todas sus fibras están en una misma dirección, por ejemplo, en los ligamentos y tendones, y el no modelado, que sus fibras están en diferentes direcciones, por ejemplo, en las cápsulas articulares para crear mayor resistencia. El tejido óseo es un tejido conectivo especializado que tiene una matriz extracelular muy sólida. El tejido óseo está compuesto por una matriz extracelular y las células. Dentro de la matriz extracelular están las fibras de colágeno tipo 1 y la sustancia fundamental, que contiene glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y los cristales de hidroxiapatita, que son los que le dan la dureza a la matriz. Dentro de las células están las células osteogénicas, que están localizadas en la capa interna del periósteo y pueden dividirse y diferenciarse en osteoblastos. Los osteoblastos son las células que sintetizan la matriz orgánica formando lagunas. Los osteocitos son células inmaduras derivadas de los osteoblastos y quedan atrapadas en sus lagunas. Y los osteoclastos son células multinucleadas que se originan de los macrófagos y se encargan de la resorción ósea. La clasificación del tejido óseo se clasifica en hueso esponjoso o hueso inmaduro y hueso compacto o hueso maduro. El hueso compacto está en la superficie externa, mientras que el hueso esponjoso es la porción porosa que recubre la cavidad medular. El hueso maduro está compuesto por ostiones. Una ostiona son láminas concéntricas de la matriz ósea. El hueso tiene dos conductos, el conducto de Havers y el conducto de Bowman. El conducto de Havers es el que lleva la circulación desde una epífisis del hueso hacia la otra epífisis del mismo hueso, y el conducto de Bowman es el que lleva la circulación desde afuera hacia adentro. El tejido nervioso es aquel que controla las actividades funcionales de los órganos y los sistemas. Tiene una clasificación anatómica y una clasificación fisiológica. Dentro de su clasificación anatómica se clasifica en central y periférico. La central es en donde se encuentra el encéfalo y la médula espinal, y el periférico se encuentran los nervios craneales, nervios espinales, nervios periféricos y los ganglios. Dentro de la clasificación fisiológica está el somático y el autónomo. El somático es
aquel que nosotros podemos controlarlo, por ejemplo, el hecho de mover el brazo, de mover la pierna. Y el autónomo es aquel que no se puede controlar, por ejemplo, las vísceras, no se puede controlar el movimiento. El autónomo a su vez se subdivide en simpático y parasimpático. El simpático es aquel que actúa en las situaciones de peligro, lucha y huida. En cambio, el parasimpático es el que actúa cuando nosotros estamos relajados. El tejido nervioso está compuesto por las neuronas y las células de la glía. Las partes de las neuronas son el soma, que es el cuerpo de la neurona, las dendritas, que son prolongaciones del soma, el axón, que este puede ser mielínico o amielínico, y su función es transmitir los impulsos, y los botones sinápticos. Las neuronas se clasifican según su función y según su forma. Según su forma, esto va a depender de las dendritas. Puede ser multipolares, aquellas que tienen varias dendritas, bipolares, que tienen dos dendritas, las unipolares, que no tienen ninguna dendrita, y la pseudo-unipolar, que su único axón se divide en dos, y según su función pueden ser sensitivas motoras o interneuronas. Las sensitivas son las que llevan el impulso desde la periferia al sistema nervioso central. Eh, las motoras son aquellas que llevan el estímulo desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Y las interneuronas son las que conectan a las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Las de la glía tienen como función darle el sostén físico a las neuronas. Se clasifican en glía periférica y glía central. Dentro de la glía central se encuentran los astrocitos, que tienen como función formar la barrera hematoencefálica, y este se subdivide a su vez en astrocitos protoplásmicos y astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplásmicos son los que se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central y tienen prolongaciones cortas y ramificadas. Y los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del sistema nervioso central y tienen prolongaciones largas y pocas. También están los oligodendrocitos, que estos sintetizan la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y en la glía periférica están las células de Schwann, que también sintetizan la vaina de mielina, pero en la periferia. Las sinapsis son las uniones especializadas entre las neuronas y se clasifican en sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química utilizan neurotransmisores para poder pasar los impulsos de una neurona a otra, mientras que la sinapsis eléctrica contienen uniones de hendidura que permiten pasar que permiten pasar la prolongación directa de una corriente eléctrica. El tejido muscular. Las células musculares están diseñadas para contraerse y generar movimientos. Existen tres tipos principales de músculos: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético es el que se contrae de manera voluntaria para permitir el movimiento corporal. El músculo esquelético presenta un color rosado o rojo debido a su vascularización y a la presencia de mioglobina, que es una proteína que transporta oxígeno. Según sus características funcionales y estructurales, las fibras se clasifican en fibras rojas, fibras blancas y fibras intermedias. Las fibras rojas son las que contienen más mitocondrias, más mioglobinas y tienen contracción lenta. Las fibras blancas tienen menos mitocondrias y mioglobina y es de contracción rápida. Y las intermedias tienen características mixtas. El músculo esquelético está envuelto por tres capas de tejido conectivo, que es el epimicio, el perimicio y el endomicio. El epimicio rodea todo el músculo, el perimicio rodea los fascículos de las fibras musculares y el endomicio rodea cada fibra muscular. El sarcómero. Este es la unidad funcional de la miofibrilla, que está determinado entre dos discosetas y a partir de cada disco salen los filamentos finos.
En el medio del sarcómero está la línea M, a partir del cual salen los filamentos gruesos. El sarcómero se organiza en bandas. La banda I que contiene filamentos finos y la banda A que contiene filamentos tanto finos como gruesos. Y a su vez la zona H que está dividida a la mitad por la línea M y contiene filamentos gruesos que parten de esta misma línea. La contracción y relajación. El calcio liberado se une a la troponina, que cambia de forma y mueve la tropomiosina, dejando libre el sitio activo de la actina. La miosina se va a unir a la actina usando el ATP. Esto provoca un golpe de fuerza que arrastra el filamento delgado. Y finalmente, una nueva molécula de ATP permite separar la actina y la miosina, permitiendo la relajación muscular. El músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un tejido estriado involuntario exclusivo del corazón y de las venas pulmonares proximales. Sus células son los cardiomiocitos. Estas tienen un único núcleo y sus células tienen forma de pantalón. Estas se unen a través de los discos intercalares. El músculo cardíaco usa principalmente el calcio extracelular para contraerse. Este no posee una triada como el músculo estriado esquelético, sino que posee una diada que es un túbulo T y una cisterna terminal. El músculo liso. Este no presenta estriaciones, por eso se llama músculo liso o involuntario. Está en las paredes de los órganos como el tubo digestivo, vasos sanguíneos, en las vías urinarias, en las respiratorias, en el útero, etc. No tiene túbulos T y responde a estímulos, nervios autónomos y también hormonales. Sus tipos son los multiunitarios, cada célula se conecta de forma independiente, y el unitario o visceral, en donde las células se comunican por uniones gap y actúan en conjunto. En su contracción, la miosina se activa cuando se fosforilan las cadenas ligeras. Cuando están desfosforiladas, se mantiene un estado relajado. La sangre. Esta está compuesta por un componente líquido y elementos formes. El componente líquido es el plasma y los componentes formes es los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. La función de la sangre es transportar nutrientes a través de proteínas como la albúmina y también el transporte del oxígeno a través de la hemoglobina. El plasma. Este es un líquido que compone la sangre y es un coagulante. La diferencia con el suero es que el suero no tiene fibrinógeno y este es un factor coagulante. El plasma está compuesto por 90% de agua, 9% de proteínas y el 1% de sales inorgánicas. Los eritrocitos o glóbulos rojos. Su función es transportar el oxígeno y también el CO2. No tienen núcleo, tienen forma de disco para que se puedan movilizar a través de los vasos sanguíneos. Mide 7.1 micrómetros, vive 120 días y luego muere en el vaso. Este proceso se conoce como hemólisis extravascular. Los valores normales en los hombres es de 7.4 a 6.1 millones y en las mujeres es de 4.2 a 5.4 millones. Los leucocitos o glóbulos blancos. Su función es defender al cuerpo ante agentes extraños. Sus valores normales son de 6.500 a 10.000 millones. No cumplen su función en la sangre, sino viajan al tejido conectivo para cumplirla ahí. Estos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son los basófilos, eosinófilos y los neutrófilos. Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Los neutrófilos son los más abundantes de los leucocitos. Tienen tres tipos de gránulos, que son los específicos, azurófilos y los terciarios. Los específicos son los que destruyen a los patógenos. Los azurófilos son como lisosomas que destruyen a las bacterias. Y los terciarios son los que ayudan a la fagocitosis.
Los valores normales de los neutrófilos es de 2000 y 7500 por microlitro. Los eosinófilos, su función es eliminar parásitos y actúan en respuestas alérgicas. Conforman menos del 4%. Los basófilos, su función es participar en la inmunidad. Representan menos del 1% y son receptores para la inmunoglobulina E. Y los monocitos son los que se transforman en macrófagos, constituyen del 3 al 8%, permanecen en sangre y cuando llegan al tejido conectivo se convierten en macrófagos. Los linfocitos, estos constituyen del 20 al 25%. Se dividen en linfocitos T, linfocitos B y células nulas. Los linfocitos T son los responsables del sistema inmunitario y están mediados por células. Estos se clasifican en T citotóxicos, T cooperadores y T reguladores. Los T citotóxicos son los que destruyen a las células alteradas por virus. Los cooperadores son los que desarrollan respuestas inmunitarias y los reguladores son los que suprimen las respuestas inmunitarias. Los linfocitos B, en cambio, son los responsables del sistema inmune, están mediados por anticuerpos y se diferencian en células plasmáticas que producen anticuerpos frente a los antígenos. Los linfocitos B son los que se desarrollan en la médula ósea. Los linfocitos T, en cambio, se desarrollan en la corteza del timo y cuando están maduras migran al sistema linfoide, en donde se diferencian en células de la memoria y células efectoras. Las células de la memoria guardan memoria inmunitaria para que cuando venga ese mismo agente lo reconozca. Y las células efectoras eliminan los antígenos y células infectadas. Y factores de coagulación. ¿Qué es la coagulación sanguínea? Este es el proceso fisiológico mediante el cual la sangre se transforma de un estado líquido a un estado semisólido o gelatinoso para formar un coágulo que detiene una hemorragia. Este mecanismo se activa automáticamente cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo y tiene como objetivo principal evitar la pérdida de sangre, permitir la cicatrización y proteger el cuerpo de infecciones. ¿Quién participa en la coagulación? Participan las plaquetas, que son células que forman un tapón inicial, los factores de coagulación, que son proteínas especiales que generan una red de fibrina, la fibrina, que es una proteína que forma una malla y estabiliza el coágulo, y las células del vaso sanguíneo, que liberan señales para activar la coagulación. ¿Qué es la cascada de coagulación? Es una serie de reacciones bioquímicas en cadena donde cada paso activa al siguiente, como una reacción en efecto dominó, para lograr la formación de fibrina, que es la estructura final del coágulo. Se llama cascada porque este es un proceso escalonado donde la activación de un factor conduce a la activación de otro y así sucesivamente hasta alcanzar el producto final, el coágulo de fibrina. Y bueno, tienen como objetivo principal transformar el fibrinógeno, que es soluble, en fibrina, que es insoluble, para formar un coágulo estable. Ante la coagulación. Cada vez que sufrimos una herida, nuestro cuerpo activa un mecanismo para detener el sangrado y reparar el tejido. Sin este mecanismo, incluso un pequeño corte podría ser mortal. Como dato curioso, el proceso de coagulación tarda entre 5 a 10 minutos en condiciones normales. Si se tarda más o se prolonga este tiempo, este podría deberse a un trastorno. Las fases de coagulación son, primero, fase vascular. Se produce vasoconstricción, que es cuando el vaso se cierra parcialmente. Después sigue la fase plaquetaria, que es donde las plaquetas se adhieren al sitio de la lesión y forman un tapón. Después viene la fase de coagulación, es en donde se activa la cascada de coagulación y se forma fibrina, que estabiliza el coágulo. Por último, tenemos la fase de retracción y reparación, es donde el coágulo se contrae y luego se disuelve mediante fibrinólisis. Las vías de la cascada se dividen en tres: vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. La vía intrínseca es activada por una lesión interna, es decir, que no tiene contacto con el exterior. Es más lenta, pero es la más duradera y la más detallada. Pasa de los factores 12 al 11, del 11 al 9 y del 9 al 8.
La vía extrínseca está activada por una lección externa al vaso. Es la más rápida pero menos precisa y tiene los factores 3, que es el factor tisular, más el factor 7. La vía común es en donde convergen ambas vías y ahí están los factores que pasan del 10 al 5, del 5 al 2, que es la protrombina, y del 2 al 1, que es el fibrinógeno, y del 1 a la fibrina. El número 1 es el fibrinógeno, que se convierte en fibrina y se produce en el hígado. El número 2 es la protrombina, se convierte en trombina y se produce también en el hígado. El número 3 es la tromboplastina o el factor tisular, que activa la vía extrínseca y se produce en el tejido dañado. El número 4 es el calcio, que es el cofactor necesario en casi todas las reacciones, y esta se encuentra en los huesos y también mediante dietas. El factor número 5 es la proacelerina, que es el cofactor en la vía común, también se produce en el hígado. El factor número 7 es la proconvertina, que activa el factor 10 y también se produce en el hígado. El factor número 8 es el antihemofílico A, que es el cofactor en la vía intrínseca, también se produce en el hígado. El factor número 9 es el antihemofílico B, o también llamado factor Christmas, que activa el factor 10 en la vía intrínseca y también se produce en el hígado. El factor número 10 es el factor de Stuart-Prower, que es un punto de convergencia de ambas vías, también se produce en el hígado. El factor número 11 es el antecedente tromboplasmático, tromboplástico, que activa el factor 9 y también se produce en el hígado. El factor número 12 es de Eichmann, inicia la vía intrínseca, y también se produce en el hígado. Y por último, el factor número 13, que es el estabilizador de fibrina, que une los hilos de fibrina para estabilizar el coágulo, también se produce en el hígado. Bueno, y como dato curioso, los factores 2, 7, 9 y 10 dependen de la vitamina K, que se obtiene de las dietas y de la flora intestinal. Sistema. El cuerpo tiene inhibidores naturales para evitar coágulos excesivos, como antitrombina 3, proteína C y S y la trombomodulina. También existe el sistema fibrinolítico, que disuelve los coágulos una vez que estos ya han cumplido su función. También tenemos los trastornos de coagulación. El trastorno sería en este caso la hemofilia A, que es el déficit del factor 8, la hemofilia B, que es el déficit del factor 9, la trombofilia, que es la tendencia excesiva a formar coágulos, púrpura trombocipénica, que es la disminución de plaquetas, y por último la enfermedad hepática, que afecta la producción de casi todos los factores.